con la fiscal a propósito del tema de Jorge Valdivia y cómo se estaba solicitando, y se había solicitado en ese momento que se retomara la prisión preventiva, cuáles eran los argumentos a los que ellos creían que era necesario acogerse para que esto volviera a ser la medida cautelar en contra del exfutbolista. Hoy día queremos hablar con la abogada defensora de Valdivia para ver efectivamente también las acciones judiciales que desde ahí han presentado y tienen pensados, ¿no?, de aquí en adelante en este proceso que ha llamado tanto la atención, que ha generado también bastantes controversias, miradas de un lado y de otro. Damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en el Ciudadano ADN a Paula Vial. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, abogada. Hola, Sandra, muy bien, mucho gusto, muchas gracias por invitarme y muy buenos días, Cristian, también y a todos los que nos escuchan. Bueno, en primer lugar nos gustaría saber cómo está Jorge a propósito de lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Este cambio con las medidas cautelares. Sí. Bueno, él está poniendo todas sus fuerzas en que esta estrategia que nosotros intentamos ahora jurídica, ¿no es cierto?, con el amparo pueda resultar y con paciencia, ¿no es cierto?, es una persona afortunadamente muy apreciada, así que en realidad está tranquilo, te diría, por supuesto con interés y ganas de que se repare el error de la Corte. Hago la pregunta, claro, Paula, básicamente porque, bueno, en Chile hay presunción de inocencia, pero además porque él ha sostenido desde el principio que él es inocente, ¿no? Sí, y yo creo, Sandra, que no solo se trata de afirmaciones de parte, sino que es la evidencia que hay en la investigación la que nos da la razón, en la que uno puede sustentar estas afirmaciones tan categóricas. ¿Y qué es lo que en su oportunidad, días antes de esta nueva resolución, resolvió la Corte, el Tribunal de Garantías, ¿no es cierto?, que tuvo la oportunidad en una larguísima audiencia que duró 3 jornadas, más de 10 horas o casi 10 horas, ¿no es cierto?, en donde pudo observar justamente todos los antecedentes de la investigación y cómo en su conjunto, ¿no es cierto?, permitían descartar que los actos no hubieran sido consentidos, es decir, él afirma que la interacción que existió en ambos casos fue consensuada, fue con conciencia y voluntad de los intervinientes y que en consecuencia no estamos en presencia de estos delitos de violación. En ese mismo sentido, abogada, ¿cómo toman en cuenta la posición de Fiscalía, ¿no?, respecto a que es una posición totalmente distinta y cómo califican estas medidas cautelares que hoy tienen a Jorge en prisión preventiva? Sí, mira, yo de alguna manera creo que es un análisis como de sentido común para quienes nos escuchan y que pueden sacar sus conclusiones. El Ministerio Público omitió entregar al juez, de poner a su disposición, ¿no es cierto?, lo mismo por supuesto en sus argumentos en la Corte, pese a que debía actuar con objetividad, una serie de antecedentes que son absoluta y totalmente relevantes. Hay, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en estos casos, ¿no es cierto?, una cantidad enorme de material audiovisual que permite constatar fehacientemente, ¿no es cierto?, cuál era el estado inmediatamente anterior en que se encontraban ambas denunciantes. Por ejemplo, en el segundo caso, hicimos un ejercicio particularmente útil probablemente al tribunal, ¿no es cierto?, de hacer una comparación entre lo que ella relata en su declaración que le habría ocurrido, que habría estado viviendo, y lo que se observa en tiempo real, en ese mismo momento, en estas imágenes, ¿no es cierto? Y la disonancia, el contraste es absoluta y totalmente brutal, incluyendo aspectos como la supuesta entrega, ¿no es cierto?, administración de alguna droga que provocara su incapacidad de reaccionar, que incluso el fiscal en ese caso tuvo que señalar en la audiencia, dado que le exhibimos, ¿no es cierto?, que todo lo que decía era
completamente distinto a lo que se veía en el video y a lo que ocurría en la realidad, ¿no es cierto? Tuvo que decir, bueno, a lo mejor probablemente ella está confundida en esa parte. No, o sea, acá lo que tenemos es que hay unos relatos en el caso de la segunda. En el primero ella no recuerda y es llenado esa amnesia, ¿no es cierto?, con una supuesta violación que no tiene ningún antecedente que la refuerce, ¿no es cierto?, que la haga real. Y en el segundo caso, con un relato, ¿no es cierto?, que es contrastado y desmentido por todas estas imágenes más otros materiales, incluso la que se señala por la Corte, por ejemplo, como su testigo principal, que es la amiga que la acompañaba, ¿no es cierto? Ella misma al día siguiente le envía un mensaje y le dice, te vi bien. O sea, no son afirmaciones nuestras, eso es lo que quiero transmitir, sí. Es la evidencia. Sí, abogada, pero cuando hablamos con la jefa de la Fiscalía la semana pasada, con la vocera de la Fiscalía, ella utilizaba como un gran argumento las pruebas toxicológicas a una de las denunciantes. Ella no nos dijo cuál era, ¿no? Para ser como bien preciso. Pero ella lo utilizaba como un argumento muy importante. Sí, dijo que había dado positivo a benzodiazepina. Claro, eso de nuevo es una falacia por varias razones. La primera, sí es relevante saber de quién es, ¿no es cierto? Porque justamente uno de los errores graves que comete la Corte de Apelaciones en su resolución, que estableció de nuevo la prisión preventiva, es que confunde a las denunciantes, se equivoca, ¿no es cierto?, gravemente y atribuye el toxicológico a la segunda denunciante en circunstancias que corresponde a la primera. Pero además, también en la necesidad de esto no es un juego, no es azar, no es a la chunta, esto son pruebas que son científicas. Y la ciencia lo que nos dice, ¿no es cierto?, es que este policonsumo, esta cantidad de sustancias que aparecen en el toxicológico, ¿no es cierto?, corresponden exactamente a lo que la propia denunciante señala consumir, tomar, ¿no es cierto?, algunos son medicamentos, tomar en su vida diaria, ¿no es cierto?, y que además corresponde también, porque en el caso de la benzodiazepina lo que hay corresponde a trazos, es decir, a restos que se mantienen en el organismo y que son eliminados justamente a través de la orina, con lo que es totalmente coincidente, ¿no es cierto?, con el hecho de que efectivamente no haya tomado aparentemente ni por su cuenta, ni por un tercero, ni por Jorge, ¿no es cierto?, esta sustancia inmediatamente antes de los hechos, con lo que por supuesto es científicamente posible descartar una conexión entre uno y otro, que un supuesto consumo, ¿no es cierto?, haya producido un estado de letargo o algo así, que además tampoco es coincidente con lo que, insisto, se observan las imágenes, que además también nos permiten ver que en esa interacción entre Jorge y la denunciante no hay ninguna oportunidad, no hay ningún contacto, ¿no es cierto?, no hay ningún espacio. Tenemos un video que los graba durante las 2 horas que permanece en el restaurante, ¿no es cierto?, una oportunidad en que él haya introducido algo en su trago, ¿no es cierto?, o algo similar. Entonces, es una coincidencia de factores y de elementos de prueba que van en esta línea y que han sido manipulados, omitidos, tergiversados, ¿no es cierto?, por la Fiscalía. En 2 ámbitos, además, ¿no es cierto?, porque no es lo mismo o no le ha dado la misma relevancia a ciertos elementos en la prensa, por ejemplo, el Ministerio Público, a través de las declaraciones de su vocera o incluso de las filtraciones que han existido, que lo que ha ocurrido en los alegatos en la Corte. Y mucho, y perdón que me extienda, pero mucho de lo que se ha transmitido, ¿no es cierto?, a través de los medios, muchas de las declaraciones van
claramente, sin tener coincidencia con lo que se alega en la Corte, ¿no es cierto?, en una línea de farandulización total, ¿no es cierto?, que genera morbo, genera interés, pero que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido realmente en la investigación o con lo que es fundamental para la determinación de lo que ha ocurrido en estos delitos. O sea, con toda propiedad, con mucha responsabilidad, digo que todos esos elementos también dañan a las propias denunciantes. Yo creo que acá mucho de lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, es un discurso como de políticamente correcto, ¿no es cierto?, o que aparenta ser políticamente correcto, pero que ni siquiera hace gala de ese verdadero cuidado. Estamos conversando con Paula Vial, abogada defensora de Jorge Valdivia. Paula, es importante este punto porque efectivamente, como decía Cristian, conversamos con Pamela Valdés, la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, y ella apuntaba al tema de los exámenes toxicológicos de la benzodiazepina, dando cuenta de que incluso iban a pedir nuevos exámenes para ver qué pasaba con la combinación de este elemento y el consumo de alcohol, porque ella hablaba de que había un modus operandi, si es que mezclaba, o sea, si es que comparaba los dos casos, ¿no?, respecto a que ambas víctimas señalaban haber perdido totalmente la capacidad de resistir o de responder, según ella dice. Sí. Bueno, gravísimo. La verdad es que no es tal, ¿no es cierto? De hecho, ni siquiera son coincidentes. En un caso, una de las denunciantes, ¿no es cierto?, dice no recordar nada de lo que ocurrió desde que están en el restaurante. Lo que también es importante e interesante, ¿no es cierto?, porque aparece ella en un tiempo que en su declaración dice no recordar, que es un fenómeno científico que se produce, ¿no es cierto?, pero que no está asociado a una incapacidad de estar funcional, de aparecer, ¿no es cierto?, con capacidad de estar interactuando con su entorno y dar entonces señales de que se encuentra funcional, pero no hay relato. Y en el otro caso, perdón, estaba tomando agua. No, está bien. En el otro caso, sí hay un relato y se insinúa, se intenta introducir, ¿no es cierto?, de que habría, de hecho, la misma denunciante y el propio Ministerio Público en la audiencia, ¿no es cierto?, descartaron que el alcohol tuviera alguna virtualidad, algún valor para efectos de el supuesto estado de incapacidad de reaccionar al agresor o al supuesto agresor, ¿no es cierto?, o de falta de sentido, ¿no es cierto? Y dice que no es el alcohol, sino que sería una droga, ¿no es cierto? Y la denunciante relata el momento en el que, en teoría, se le habría suministrado esta droga, que se le habría introducido a su trago, ¿no es cierto?, en la discoteca, y que ella siente inmediatamente el efecto, inmediatamente, lo relata en su declaración. Y lo que nosotros hicimos en garantía, que por supuesto no fue atendido en absoluto por la Corte, porque no se dio esa oportunidad, porque confunde a las denunciantes y los hechos, es que no hay ninguna coincidencia entre lo que ella señala y lo que en verdad ocurre, que es posible de observar en las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese recinto, ¿no es cierto? Ocurre algo completamente distinto. No hay, se observa con los propios ojos, ¿no es cierto?, que no hay ninguna oportunidad de esa introducción de droga y que tampoco hay este cambio de estado, este cambio de actitud, ¿no es cierto?, con posterioridad al consumo de este trago, que además es compartido por varias personas, o sea, todos habrían tenido el mismo efecto. Bueno, pues nada de eso se observa, y entonces no hay tal modus operandi, ¿no es cierto?, porque no hay coincidencia en lo que se relata en los hechos de la investigación. Porque además también hay una cuestión que es como de sentido común. O sea, igual estamos hablando de una persona, Jorge Valdivia, que tiene 41 años, ¿no es cierto?, que jamás ha tenido problemas de este tipo. Andar con una droga de sumisión encima, ¿no es cierto?, como si uno actuara con algo premeditado, con un plan, es una acusación muy grave, y además también que es
totalmente contrastante con lo que uno ve de su comportamiento en general con las mujeres. Entonces, acá hay un afán de transformar la vida, la realidad, el comportamiento habitual de una persona en una especie de depredador sexual, ¿no es cierto?, que evidentemente no está asociado a lo que se ve en la investigación. Y eso a mí me parece muy grave, ¿no es cierto?, porque se intenta torcer lo que realmente hay para obtener, digamos, este punto que es imposible que lo obtengan. O sea, por mucho que hagan esfuerzo. O sea, imagínense que parte del supuesto patrón de conducta es que contacta a estas personas por Instagram. O sea, es como uno tiene la sensación de que no viven en el mundo real. O sea, ¿quién hoy en día no se contacta incluso con personas desconocidas como para generar un vínculo por estas redes? ¿Qué puede tener eso de patrón de conducta? Y en un caso, además, por una cuestión específica y en el otro, claramente, por una cita. O sea, no hay ningún elemento, ¿no es cierto?, de los que ellos señalan como patrón de conducta que permita afirmarlo. Abogada, en ese mismo sentido, lo que se ha conocido y algunas cosas se han filtrado respecto a declaraciones y contactos que tuvo la diputada Orsini, que fue expareja de Jorge, con una de las denunciantes. Jurídicamente, ¿eso tiene algún valor, tiene algún peso? ¿Conduce hacia, por ejemplo, lo que decía la Fiscalía respecto al modus operandi o situaciones como esa? Ninguno, Cristian. Mira, y va precisamente en la línea de lo que les decía antes, ¿te acuerdas de la farandulización de la Fiscalía? Porque además hay, acá es lo que yo les hablaba de dos planos. En los medios, ¿no es cierto?, se le ha dado muy fuerte a esta supuesta relevancia del testimonio de su expareja Maite Orsini, que además es diputada. Pero luego en la Corte ni siquiera se mencionó. O sea, así de irrelevante es su testimonio, que según la Fiscalía sirve para dos propósitos, ¿no es cierto? Por un lado, decir que él estaba bien, nosotros jamás lo hemos discutido, nosotros afirmamos, como se observa además en toda la prueba, ¿no es cierto?, que ambos estaban en perfecto estado. Nunca hemos discutido, no se necesita de ningún testimonio de una persona que por lo demás no participa, no tiene contacto físico con la persona, ¿no es cierto?, para afirmar que él se encontraba en buen estado. Y en segundo lugar, como una supuesta, no recuerdo el término exacto, pero creo que es algo así como cronología o algo así que permite que a través de este chat que mantienen, que sostienen, ¿no es cierto?, dar cuenta de un poco cómo fueron los movimientos. Y eso es completamente absurdo. Primero porque se plantea en términos equívocos, ¿no es cierto? Los mensajes de Jorge comienzan a las 5 de la tarde. Por un lado, ¿no es cierto?, no a las 10 de la noche, a esa hora la diputada le responde. Y por otro lado, porque además es coincidente con todo lo que observamos. De nuevo, se lo ve en las imágenes del restaurante chateando, se lo ve escribiendo en su celular, ¿no es cierto? Y luego se interrumpe cuando van al departamento de la denunciante y luego retoma consistentemente con su propio relato, ¿no es cierto?, cuando él baja después de haber tenido relaciones sexuales al primer piso, es un dúplex, al primer piso a buscar su celular, que lo había dejado allí, o sea, no lo tenía con él. Entonces esta pretensión, ¿no es cierto?, de que estaba chateando mientras se producía la violación es realmente un escándalo. O sea, es una falta de respeto total ya incluso, por además incluso hasta el contenido de la investigación. Pero bueno, él baja y sigue enviando unos mensajes y en esos términos, en verdad, da exactamente lo mismo. Ese aporte no sirve absolutamente en nada a los hechos y creo la única razón por la que se le ha dado tanto bombo, por la que se ha introducido tanto y mencionado tanto por el Ministerio Público es precisamente porque genera este morbo, ¿no es cierto?, va en línea con esa farandulización que reclama.
Abogada, y dentro de esa misma lógica, ¿cómo se explica usted que respecto a la primera denuncia, que cronológicamente vendría a ser el segundo caso, hayamos tenido inicialmente tantos antecedentes, y nosotros aquí lo hemos dicho irresponsablemente, incluso muchos medios de comunicación publicaron hasta la dirección de la persona, de la víctima, de la presunta víctima, y respecto al caso que se habría dado con anticipación, ¿ha habido más resguardo tal vez? Bueno, yo me imagino que hubo alguna reacción. De hecho, yo había solicitado la copia de carpeta investigativa al Ministerio Público, al fiscal que estaba en ese momento, que no es el actual, y todavía no la había recibido. El Ministerio Público no me había enviado todavía la copia investigativa, yo no tenía los antecedentes, y me llega la carpeta completa en un chat con un grupo de abogados, digamos que uno de los que tengo, y yo, o sea, imagínense la sorpresa. Entonces me comunico inmediatamente con el fiscal y le digo, oye, ¿qué significa esto? ¿Esta es la carpeta real? ¿Es completa? Y me dice, sí, qué terrible, se filtró, no sabemos cómo, qué sé yo. Entonces hay ahí un manejo que además es coincidente con lo que estamos viendo. Yo no me voy a hacer la tonta de eso, ¿no es cierto? O sea, evidentemente es un problema absolutamente común. Yo les diría que en el caso Monsalve y en muchos otros, Sandra, porque yo he tenido muchos casos comunicacionales. Este es un problema que yo he tenido permanentemente con el manejo de la información, con el Ministerio Público, con el resguardo, con el cuidado, ¿no es cierto? Que finalmente toda la información se filtra. Muchas veces me ha pasado de enterarme de alguna decisión o de algún antecedente o de antes por la prensa, ¿no es cierto?, que por los conductos oficiales, como fue de hecho en este caso. Y entonces, claro, la verdad es que para nosotros eso es muy complejo, porque ustedes dicen, se expone a las denunciantes lo que es efectivo y grave y lamentable, pero también se le expone a Jorge, también que es una persona muy famosa, que es una persona que la mayoría de las personas, de los chilenos conocemos, respetamos, admiramos, ¿no es cierto?, sentimos como un aprecio. Bueno, yo soy muy futbolizada, entonces con más razón, ¿no es cierto?, me encanta el fútbol, pero eso es una cuestión que es también grave para el imputado, que tiene además presunción de inocencia. Hoy es él, pero en cualquier minuto puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está escuchando. Y por supuesto, cuando se hacen imputaciones tan graves y todos los antecedentes circulan y además se produce, ¿no es cierto?, esta filtración un poco sesgada, un poco antojadiza, que va como en línea con una de las posiciones, se produce un fenómeno muy injusto, muy irregular, incluso para la ciudadanía, ya que estamos en el Ciudadano ADN, ¿no es cierto? Porque finalmente todos tenemos derecho a ser informados de manera veraz, de manera completa, ¿no es cierto? Por eso, en su oportunidad, cuando tuvimos la audiencia en garantía, yo solicité, o me opuse más bien, ¿no es cierto?, frente a la solicitud de que esta fuera reservada, que fuera pública, como ocurre, como es uno de los principios del sistema, porque aunque comparto que hay ocasiones, pocas, ¿no es cierto?, pero excepcionales, en donde es necesario ese resguardo, eso tiene que ir en línea con el comportamiento general de los intervinientes. Entonces, no tiene ningún sentido que nosotros restringamos la posibilidad de conocer los antecedentes en una audiencia que debiera ser pública, ¿no es cierto?, con el hecho de que después, a través de la vocera, a través de las filtraciones, se entreguen todos los antecedentes, ¿no es cierto?, o muchos de ellos, cuando hay una oportunidad para conocerlo. Entonces, acá creo que hay un problema de manejo de la información, mucho actitud de ser políticamente correcta, pero que contrasta con lo que realmente se hace, ¿no es cierto?, y que termina perjudicando a muchas personas. Esta forma de entregar la información además también es dolorosa para todos, también para las denunciantes, también para mi representado. Yo creo
creo que no es el manejo del sistema que nos merecemos. Y yo estoy segura, además segura, perdonen Sandra, Cristian, que me extienda, pero estoy segura que si se hubiera podido ver esa audiencia, los antecedentes que allí se volcaron, ¿no es cierto?, se desahogaron, seguramente hoy no existiría o muy pocas dudas, ¿no es cierto?, se coincidiría con el parecer del juez que dijo en su resolución. Dijo, el Ministerio Público, los querellantes hicieron enormes esfuerzos por tratar de sustentar su teoría del caso. Sin embargo, todos los antecedentes presentados o por la forma en que se presentaron por la defensa y que fueron contrastándose, ¿no es cierto?, me lleva a la convicción de que hubo un comportamiento consentido, ¿no es cierto?, y que por lo tanto no estamos en presencia de delitos de violación. Parte de lo que usted comentó en una respuesta cuando hablaba de lo políticamente correcto, abogada, se refería un poco a esto último, esto de tomar de pronto posiciones antes de conocer los casos, respecto, por ejemplo, a creer las denuncias inmediatamente. Claro, bueno, yo ustedes saben, no soy en lo absoluto partidaria de aquello, porque me parece que además es contrastante con las exigencias de cualquier sistema penal, no solo el nuestro, ¿no? Y si bien esa consigna tiene un enorme valor en términos de el cuidado, la protección que se les debe dar a las denunciantes, la preocupación por ellas que comparto y respeto, ¿no es cierto? Yo soy la primera convencida de que las mujeres hemos sido permanentemente discriminadas, que nuestros derechos no tienen un igual valor que los de los hombres, y eso es parte de mi preocupación permanente, pero eso no tiene nada que ver, ni es contradictorio con el hecho de que cualquier afirmación en un proceso penal tiene que ser probada, ¿no es cierto?, no solo en los delitos sexuales, porque también muchas veces se afirma que en los delitos sexuales hay como un desprivilegio mayor para las mujeres o las denunciantes, ¿no es cierto?, porque no se les cree lo que dicen y tienen que probar lo que están diciendo. Eso es la realidad de cualquier denunciante, en cualquier delito. Si yo denuncio que fui víctima de un robo, soy víctima también, tengo ese carácter o denunciante, ¿no es cierto?, y tengo que probar, y el sistema, el Ministerio Público, que es el que tiene la carga, tiene que probar que lo que estoy diciendo es efectivo, ¿no es cierto?, y no se toma esa necesidad como una ofensa al denunciante en términos de que no se le cree, porque en ámbito penal todo requiere ser probado para que el tribunal se convenza y pueda tomar una decisión. Esta no es la excepción ni puede serlo, ¿no es cierto?, porque evidentemente lo que nosotros necesitamos es un sistema como el que tenemos, contradictorio, en donde los jueces como neutros puedan conocer los antecedentes y las pruebas de unos y otros. ¿Te fijas? Claro. Abogada defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial, uno de los hechos que algunos consideran sirvió para que él volviera a la prisión preventiva fue que cuando fue a ser fiscalizado a su domicilio por estar con arresto domiciliario nocturno, no habría sido hallado según las autoridades, ¿no? Él dice que no habría escuchado. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Hay cómo probar que Jorge estaba en el domicilio pese a no haber abierto la puerta? Sí, mira, Sandra, qué bueno que lo mencionas, como también para despejarlo, porque la verdad es que tan claro es que no hubo tal incumplimiento que, de nuevo, este tampoco es un elemento que se planteó en la vista, en los alegatos de la Corte de Apelaciones. Cuando tú pides una intensificación de una medida cautelar, por ejemplo, ¿no es cierto?, como en este caso que tienes un arresto domiciliario nocturno y quieres que se le imponga al imputado una cautelar mayor, como es la prisión preventiva, un incumplimiento de la cautelar anterior es un elemento súper fundamental, ¿no es cierto?, porque muestra que hay como una actitud refractaria al cumplimiento y que por lo tanto se requiere algo más gravoso, ¿no es cierto? Y sin embargo acá no se mencionó, no fue un argumento, no se discutió, yo no tuve necesidad
de acreditar ni de señalarle al tribunal que efectivamente mi representado había cumplido su cautelar de arresto domiciliario nocturno, porque no se planteó. ¿Y por qué no se planteó? Porque el Ministerio Público, los querellantes saben perfectamente, ¿no es cierto?, que tal como nosotros señalamos y entregamos, digamos, pusimos a disposición del tribunal la evidencia de que eso era así, ¿no es cierto? Él jamás incumplió. Es más, Sandra, se dio en su caso algo bien particular, y es que no solo se le revisó, se fiscalizó el cumplimiento de esta medida todos los días que la mantuvo, algo que yo nunca había visto, ¿no es cierto?, sino que incluso en algunos días fueron 2 veces a su domicilio a chequear que él efectivamente estaba ahí. Entonces, no había ningún interés ni tampoco probablemente ninguna posibilidad de incumplimiento. Y lo que ocurrió realmente es que él, que ha tenido muchos problemas para dormir, se quedó dormido profundamente, ¿no es cierto?, y no escuchó el timbre. Fueron a las 4:30 de la mañana, y inmediatamente al día siguiente nos lo comunicó, y nosotros informamos al tribunal que había ocurrido esa circunstancia y le entregamos los antecedentes que daban cuenta de que sí lo había cumplido. Bueno, imaginamos entonces, Paula, que a la espera del resultado de este amparo que ustedes presentan, cambie la situación. Por lo menos eso es lo que ustedes están apelando, ¿no? Sí, nosotros esperamos que haya un tribunal que correctamente, ¿no es cierto?, escuche los antecedentes, atienda a ellos, revise los elementos que efectivamente existen, que no confunda los hechos, que quizá en el afán de sostener una determinada posición o una determinada decisión no cometa los errores que se cometieron en esta resolución, y por lo tanto, tal como corresponde, ¿no es cierto?, se establezca que la prisión preventiva de Jorge es completamente ilegal, y que lo que corresponde en todo caso es que se mantenga, ¿no es cierto?, la situación cautelar que existía antes, lo que fue señalado en su oportunidad por la propia Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, bien fundamentado, y quizás con mucha mejor evidencia y justificación, ¿no es cierto?, como digo, porque tuvo esa oportunidad de conocer todos los antecedentes por el juez de garantía. Paula, y antes de terminar, solo para preguntarte ya más en términos personales, porque tú lo recordabas recién, ¿no? Decías que no es primera vez que te toca estos casos tan mediáticos. Tú también defendiste a Nicolás López, ¿no? ¿Cómo te has sentido en este caso? Que obviamente también hay cuestionamientos hacia ti, hacia el rol que algunos sienten, te pones en el lado de quienes podríamos decir son los victimarios. Claro, pero primero, yo soy feminista de toda la vida y soy defensora de toda la vida. Que alguien pretenda, o algunos, ¿no es cierto?, pocos diría yo, pero que pretendan que hay una contradicción en ello, a mí me parece completamente absurdo. Yo, por supuesto, tengo derecho a desarrollar mi trabajo y elegir el espacio en el que lo hago. Creo que además quienes son acusados tienen derecho a tener una muy buena defensa también, e incluso una defensa que podríamos llamar feminista, que tenga permanentemente la preocupación, ¿no es cierto?, en los hechos y en el discurso por las denunciantes, que no utilice argumentos inadecuados, que tenga cuidado en la forma de expresarse, en el lenguaje, que busque que no se establezcan prejuicios, ¿no es cierto?, que la presunción de inocencia sea respetada, pero que también la perspectiva de género se incorpore y en ese sentido sea bien utilizada y no como un mantra sin sentido, ¿no es cierto?, que incluye, por ejemplo, que no se instale una idea de que las mujeres no pueden elegir la forma de desarrollar su sexualidad, ¿no es cierto?, un reclamo que yo hice en el tribunal, ¿no es cierto?, porque se establecía esta perspectiva de género para cuestiones irrelevantes o en donde no había ningún
riesgo de que no se utilizara, ¿no es cierto? Y en cambio sí aparecía como una necesidad enorme el de que ¿cómo se llama? Que quedara claro que las mujeres no habían salido con intención de tener relaciones sexuales, como si hubiera algo inadecuado en aquello. Cada uno elige su sexualidad, si va a ser casual o no, si ¿me entiendes? Entonces yo creo que también hay una carga ahí para las mujeres muy compleja, en términos de que puede ser mal visto y que por lo tanto es necesario entender que eso no existía. Yo realmente creo que las mujeres tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad como nosotros elijamos, ¿no es cierto? Por supuesto, no desde los abusos por parte de terceros en absoluto, ¿no es cierto? Con la protección de aquello, pero desde un entendimiento de que las mujeres podemos elegir aquello y que no haya una connotación negativa a que eso haya sido de esa manera. ¿Se entiende el punto? Sí. Bueno, es un caso complicado. Vamos a seguir atentos a lo que pueda ocurrir. ¿Cuándo podríamos tener algún tipo de resolución respecto a este amparo? Este recurso de amparo presentado. Mira, los tiempos en la Corte, y en este caso lo va a conocer la Corte de San Miguel, ¿no es cierto? Porque como es una sala de la Corte de Santiago, se entiende que es toda la Corte y entonces es necesario que lo conozca otra. Y en teoría podría ser jueves o viernes, pero no lo sabemos todavía. Bueno, vamos a seguir en conversación y atentos a lo que pueda ocurrir con este caso, porque tal como lo decíamos, hay distintos casos que son mediáticos, pero que sirven para ir conociendo los antecedentes y el manejo que se está haciendo de las denuncias, por cierto, en nuestro país. Paula Vial, abogada defensora de Jorge Valdivia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Cristian, y un gusto. Seguimos juntos hasta la 1 con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN. Estar disponible, ¿no? Muy pronto además esta conversación con la abogada de Jorge Valdivia, donde se detuvo en varios temas, ¿no? En la presentación de los recursos respectivos, la versión evidentemente que da Jorge Valdivia, el momento que pasa Jorge Valdivia hoy, cómo está él, el tema de las drogas, el tema de las drogas, su versión respecto a este examen toxicológico que habría dado positivo. La filtración de la carpeta, qué increíble, que ella la recibió por WhatsApp antes de que por la propia fiscalía. Como algunos elementos han sido más mediáticos que judiciales, digamos, que a la hora de las audiencias no han sido considerados, en particular la conversación, el video, la declaración que dio y los contactos que tuvo la diputada Orsini con una de las denunciantes.